Hola, buenos días y buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a las jornadas Innovar en lo Social. Mi nombre es Borja Monreal y soy codirector de Seek for Change, que es un poco la organización que ha impulsado estas jornadas. Seek for Change es una organización que está dedicada a generar iniciativas de innovación para resolver problemas sociales, ¿vale? Y lo hacemos desde el arranque, con procesos de escucha y diagnóstico, hasta la co-creación y la implementación de soluciones, muchas de ellas de base tecnológica, ¿vale? Con un enfoque siempre de plataforma y de alianzas, ¿vale? Os invitamos a que nos sigáis en redes y que nos visitéis en la web, ¿vale? En primer lugar, también quería agradecer a la Fundación La Caixa y al Cabildo de Gran Canaria, que nos ha apoyado en la realización de estas jornadas, y también a todas las organizaciones que nos han apoyado en la difusión, y a los ponentes, ¿no?, que se han dispuesto para estar con nosotros hoy. Cuando nos planteamos hacer estas jornadas, lo hicimos por dos motivos, ¿vale? El primero, porque el momento parece que exige que pensemos y que repensemos cómo vamos a innovar para resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Pero el segundo, y mucho más importante, es porque en este entorno en el que los cambios se producen tan rápido, es mucho más importante pararse a pensar cuáles son los principios que debemos aplicar a la innovación, y más concretamente a la innovación social, ¿vale? Porque la innovación y la tecnología no es y nunca es neutral, ¿vale? La innovación altera o refuerza estructuras humanas, y esta reparte costes y beneficios de una determinada manera, ¿no? Por ello, creemos que es muy importante que la innovación social responda a los criterios de justicia social. Si no lo hace, no es ni innovación ni es social. Eh, Porque la innovación social no va de hacer pajitas con plástico reciclado del Mediterráneo, sino de alterar los sistemas de producción y de consumo de ese plástico. No va solo de dar de comer a familias en el corredor seco guatemalteco, sino de transformar el sistema injusto de reparto de tierras y las afecciones, por ejemplo, que el cambio climático está teniendo en esas personas. No va solo de atender a víctimas de violencia, sino alterar el sistema patriarcal que oprime a las mujeres y las condena a esas violencias. Y por eso estamos hoy aquí, y empezamos por este debate, que yo creo que es tan interesante, sobre cómo la innovación debe adaptarse a contextos concretos, respetando los saberes y las cosmovisiones locales, implicando a las personas afectadas por los problemas y las propuestas de solución, ¿vale? Y para ello nos va a ayudar Norma Baján y Brenda Salog, de la Asociación Maya. Bueno, Norma es Maya Cachiquel, diremos, del Departamento de Sololá, en Guatemala. Es directora de la Asociación Maya, que es una organización dedicada a empoderar a mujeres a través de la innovación y de la generación de oportunidades. Ha sido directora de muchas iniciativas y muchas organizaciones que podéis seguir en su LinkedIn, pero son demasiadas como para enumerarlas. Es una comunicadora nata y una firme creyente de que la educación es la mayor herramienta para la transformación social. Os animo muchísimo, os voy a dejar con ella, y os animo muchísimo a que disfrutéis de estos días y compartáis los aprendizajes a través de las redes sociales con el hashtag Innovar en lo Social. Y sobre todo os conmino una cosa, que todo lo que os digamos lo veáis con mirada crítica. Cada uno de los que estamos aquí os diremos nuestra verdad. Está en vuestras manos hacer la vuestra, así que, Norma, todo tuyo. Muchas gracias, Borja. Muy buenos días a todos. Buenas tardes para todos los que nos están viendo el día de hoy. Pues el día de hoy en este conversatorio, pues vamos a estar presentes mi persona y Brenda, quien la presento en este momento. Brenda, cuéntanos cuáles son los objetivos de este foro. Por supuesto, pues es un gusto poder compartir este espacio con personas expertas y también de todo el mundo, ¿verdad? Es importante mencionar que los objetivos de este conversatorio es poder reflexionar sobre la importancia y pertinencia de la innovación social en la construcción de alternativas para los problemas sociales. También podemos analizar el rol y también la importancia de la participación de los actores sociales y políticos en los procesos de innovación social. Conocer experiencias exitosas de proceso de innovación que aportaron de forma sostenible a la solución de problemas sociales. Así que sean todos bienvenidos. Uchipetik Chpan Ramajre. Mateos, Brenda, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @SIC4Change, hashtag innovar lo social. Entonces, los esperamos ahí a que nos sigan. Pues en este momento tengo el gusto de presentarles a tres expertos en el tema. Y el primero, pues, es Jaime Díaz Martínez. Él es licenciado en Derecho, máster de Análisis y Dirección Inmobiliaria de la Universidad Pontífice de Comillas. Su trayectoria profesional comienza en el sector privado, trabajando en consultoría y promoción inmobiliaria.
Su segunda etapa se centra en el sector de organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo. Se incorpora la Fundación Ayuda en Acción en el 2015 para poner en marcha la nueva estrategia de país de Mozambique y después establecer la estrategia y coordinación de programas en África del Este. Le damos la cordial bienvenida a Jaime Díaz y también quiero saludar a Ignacio Astorga. Él es especialista líder de salud del Banco Interamericano de Desarrollo basado en Guatemala, con amplia trayectoria pública y privada en las áreas de planificación, gestión de programas y proyectos en salud. También tenemos con nosotros a Antonio Sancho Ferrer, miembro del equipo técnico de la Asociación Intertécnica de Desarrollo de la Selva Peruana, docente y consultor, licenciado en comunicación por la Universidad de Navarra y con estudios en filosofía por la Universidad Católica del Sacro Corazón. Vive en la selva central del Perú desde 1998 y ha sido docente diplomado en gobernanza indígena del programa de formación de gobernanza territorial indígena. Pues les damos la cordial bienvenida a los tres y vamos a arrancar con este foro para escuchar un poquito más de nuestros invitados, si ellos pueden presentarnos y explicar un poquito más acerca del trabajo que están haciendo actualmente y contarnos acerca del caso que han elegido el día de hoy para exponer. Adelante, vamos a invitar en este caso a Jaime Díaz. Adelante, Jaime. Hola, buenas tardes a todas y todos. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y bueno, yo voy a centrar y voy a intentar ir muy al grano mi exposición en un programa que he coordinado en Mozambique, que está en estos momentos ejecutándose y que se llama Work for Progress. Si os parece bien, voy a compartir rápidamente pantalla y así creo que se puede entender mejor la explicación. Un segundito. Vale. Me confirmáis, ¿no?, que está viéndose, ¿no? Norma, se está viendo, ¿verdad? Sí, Perfecto. así estamos. Te estamos viendo. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Muy rápidamente deciros que bueno, el programa Work for Progress es un programa que se inició realmente dentro de la propia Fundación La Caixa. Pues hicieron un proceso que yo creo que también es de escucha y también es un proceso de co-creación dentro de la propia fundación, asesorado por una serie de personas, como a lo mejor conoceréis Gorka Espiau o Ignasi Carreras, analizando un poco cómo ellos estaban haciendo sus programas, ¿no? Tenían programas más a nivel global y decidieron focalizar en tres países, en Perú, en la India y en Mozambique. La verdad es que es un programa que está enfocado en el empleo, que trata un poco de tener en cuenta sobre todo a los actores locales y para eso están trabajando a través de plataformas de actores locales que estén en el territorio y lo que pretenden sobre todo es crear una capacidad, yo creo que de innovación, de impacto y de sostenibilidad. El programa Work for Progress en Mozambique está conformado por estos actores que aparecen en pantalla, Ayuda en Acción, que lideramos esta plataforma, pero después están Mundukide, que es una organización vasca que trabaja durante muchísimos años en el territorio y que bueno, tiene esa conexión con Mondragón, las cooperativas. Después está una organización que se llama ESOR, que trabaja en la inserción laboral en Mozambique desde hace muchos años, pero es cierto que era la primera vez que intervenía en el área de Cabo Delgado. Está la Agencia de Desarrollo Económico Local, que es una organización local que trabaja sobre todo con microemprendedores, y después Tecnoser, que es una organización quizás algo más grande, pero que tiene muchos años de experiencia en cadenas de valor en Mozambique. ¿Qué es lo que distingue sobre todo el programa, ¿no?, por ir muy al grano y yo creo que es muy interesante, ¿no?, que es una plataforma multiactor? Y esto es muy interesante, pero un tema muy complicado y por tanto uno de nuestros aprendizajes, podríamos decir ya, es que hay que tener una gobernanza clara en lo que es la plataforma desde el principio, porque va a ayudar mucho a la consecución de correctos resultados, ¿no? La plataforma es flexible. Cuando digo flexible es que pueden entrar nuevos actores, lógicamente, cuando se necesite en el proceso de desarrollo.
Otro tema que a mí me parece muy interesante es que la plataforma y el programa en sí tiene financiación flexible. En un primer momento tuvimos una etapa que era de escucha, co-creación y prototipos. Ahora empezamos una etapa de aceleración que tiene otra financiación y encima dentro de esta etapa hay bolsas de financiación que no están cerradas. Y esto creo que daría para analizarlo en otro momento y en otro debate, pero creo que el tema de no tener cerradas las financiaciones es un tema muy, muy interesante. Por supuesto, se tiene en cuenta mucho pues, innovación tecnológica, ¿no? Qué ideas podemos tener, pero no es lo más importante. Lo más importante son los procesos y sobre todo la innovación social. Todo el programa va acompañado de una evaluación evolutiva que pretende centrarse en la medición de impacto, ¿no? Con indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, pero muy focalizado en las narrativas, de ahí la importancia de los participantes en todo este proceso. Y después, otro aspecto muy destacado de este programa es que la evaluación está absolutamente conectada con la comunicación. Por lo tanto, la comunicación debe de mostrar realmente, bueno, pues qué avances y qué retos y qué problemas se están apareciendo en este proceso, porque, vuelvo a decir, es un programa de innovación que puede conllevar errores, que conlleva flexibilidad, que conlleva cambios. Enseño esta, esta es una info que hizo Gorka Espiau, pero que creo que relata bastante bien lo que es el programa, ¿no? La escucha, la co-creación, el prototipado y la fase de aceleración. La escucha, nosotros la comenzamos realmente a lo mejor de una manera equivocada, es decir, haciendo diagnósticos muy clásicos de información, hablando, eso sí, pues con los actores locales, pero realmente fue sacar información para después saber qué podíamos hacer. Nos dimos cuenta que realmente no habíamos hecho una escucha y por lo tanto con la Fundación La Caixa acordamos alargar este proceso de escucha para mejorar. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que, bueno, en Mozambique hay un dicho que te lo dicen todo el mundo, que realmente para que empiece realmente a escuchar realidades, pues lógicamente no basta con una reunión, 2 reuniones, sino tienes que estar muy volcado y muy cercano a la población. En Ayuda en Acción llevamos años con una metodología que es interesante, que se llama vínculo solidario. Nosotros hacemos como áreas de desarrollo territorial durante 15 años, 10-15 años, y creamos equipos realmente de voluntarios en las comunidades para que realmente, con ese enfoque de realmente escuchar y poder realmente decidir qué vamos a hacer cada X años, ¿no? En ese proceso a largo plazo. En el Work for Progress hemos hecho lo mismo, ¿no? Realmente nos dimos cuenta que teníamos que crear un equipo en el que estuviera un técnico y una persona de la comunidad para acompañar realmente el proceso de escucha y realmente tener conexión no solamente con los participantes de las comunidades y las comunidades con las que queríamos trabajar, sino también con otros actores que también denominamos comunidad, ¿no? Que son las empresas privadas, que es la administración, que son otros actores, ¿no? Entonces, todo esto nos han llevado al final a plantearnos unas ideas, que son los prototipos, que en la fase de co-creación se plantean con unos profesionales expertos en las materias determinadas para que den su opinión, pero que al final va a ser la propia población, cuando volvamos a rendir cuentas, los que van a decidir qué prototipos vamos a poner en marcha. Y repito, estos prototipos no son proyectos, son prototipos que se van a desarrollar y que a lo mejor cambian, se desarrollan, se aceleran o no. ¿Vale? Más o menos quería a lo mejor exponer esto como entrada para que después, si queréis, en el debate os ponga, espero, más ejemplos concretos que espero que sean interesantes. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Y partiendo un poco desde el punto de innovación, ¿verdad? Que la definición dice innovación, que dice que es la acción de modificar y transformar algo. Y ese acto de transformar sería algo que no está funcionando. Justo lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Sobre cuáles son, a raíz de la escucha, podemos determinar en las comunidades, sobre todo en las comunidades indígenas, ¿verdad? Cuáles son realmente sus necesidades, que a veces nosotros desde afuera lo vemos con otros ojos diferentes. Muchas gracias por compartirlo. Ahora invitamos a Ignacio. Si nos puede presentar su caso, por favor. Ok, buenos días. Voy a compartir con ustedes un par de láminas. ¿Ya?
ver un poquito, ¿lo están viendo? Sí, se está proyectando, Ignacio. Ahí está. Bueno, bueno, yo vengo representando al Banco Interamericano de Desarrollo. El BID es un banco multilateral que tiene no solamente la función de prestar recursos a los países de la región que son dueños del banco, sino que también poder generar, como dice el lema, mejorar las vidas, ¿ya? En esta perspectiva, nuestra forma tradicional, habitual, son proyectos que son solicitados por los gobiernos para ser ejecutados. En Guatemala estamos trabajando hace muchas décadas y en el último periodo, ¿ya?, nos habíamos encontrado que más allá de los proyectos que estábamos generando, no había cambios relevantes en algunos temas de salud, que son críticos en Guatemala, como es el tema de la desnutrición crónica. En esa perspectiva se abrió una nueva línea de trabajo, que no es una línea tradicional que tenga el banco, sino que es una línea que busca justamente plantear esquemas diferentes, esquemas innovadores. Y es lo que se denominó UTSIL, que se traduciría al castellano como lo bueno. ¿Ya? Esta es una iniciativa paraguas que en primer momento está dedicada a salud, pero posiblemente en un futuro se va a ir abriendo a otros ámbitos. ¿Ya? Y la idea justamente es poder desarrollar este tipo de iniciativas con un enfoque que nos permita ir pensando cosas nuevas. A ver aquí, díganme ustedes, no sé si ven aquí, ya, ahí se ve. Sí, estamos viendo. Básicamente lo que busca esta iniciativa es esto, buscar soluciones innovadoras a problemas sociales, ¿ya? Y el enfoque habitualmente de trabajo cuando diseñamos las intervenciones es innovación abierta. Nuestro esquema tradicional es de la lógica vertical, es como básicamente como cuál es el problema, cuál es la evidencia, si la solución propuesta se ajusta al país, etc. ¿Ya? Y es un despliegue secuencial de manera de que todos el impacto, los resultados y los productos estén alineados. Sin embargo, cuando uno se utiliza ese enfoque, digamos, que es bien potente, igual puede estar omitiendo ciertos elementos que están ocurriendo y que uno no, pues salen del radar. En esa perspectiva, la prioridad de esta primera etapa fue en desnutrición crónica, ¿ya? Y la idea era identificar e impulsar modelos de intervención innovadora a mujeres embarazadas. Es decir, la desnutrición crónica entendemos claramente que es un fenómeno multicausal, está concentrado en áreas que son pobres, rurales, con alta preponderancia de población maya, ¿ya? Pero que están más bien como excluidas de toda la red de servicios. Es decir, no es una solución única la que va a mejorar esto. Y la idea era entender qué otros elementos uno podría integrar, digamos, o identificar. Y aquí nos enfocamos en Huehuetenango, que son de los departamentos de Guatemala que tienen los peores indicadores de salud, especialmente en todo lo que es mortalidad materna y mortalidad infantil. Y de ahí nos focalizamos en dos municipios, que es Todos los Santos Cuchumatanes y San Juan de Titán. Bueno, lo que hicimos nosotros fue hacer un concurso de ideas, ¿ya? Y se presentaron, si mal no recuerdo, aproximadamente unas 10 a 15 organizaciones y que fuimos seleccionando de acuerdo a cuál era su nivel de innovación, cuál era su flexibilidad, porque esto lo hicimos a fines del 2019, inicio del año 2020, cuando ya el proceso de pandemia estaba comenzando, ¿ya? Y la pandemia efectivamente generó un congelamiento de todas las intervenciones. Y seleccionamos dos organizaciones, que es Seek for Change y Tú la Salud. Cada una de ellas proponía mejorar ciertos indicadores de salud. Es decir, la idea nuestra era decir, a ver, tenemos tales indicadores de salud de la mujer en la etapa del embarazo, controles, altura uterina, anemia, etc. Y lo que se les proponía a ellos era, mira, midan ustedes, ok, eran dos intervenciones que eran diferentes, que se los voy a escribir brevemente, y en qué medida esas intervenciones se modificaban, ¿ya? A su vez, dentro de lo que se estaba esperando era un enfoque integral, un enfoque que pudiera incorporar algunos aspectos técnicos, algunos aspectos de innovación tecnológica, ya que pudiera incrementar el acercamiento a la comunidad, que incorporara una relación también con las instancias formales, porque al fin del día, al menos en la temática que trabajamos nosotros, la participación del Estado es clave para que esto sea expansible y extendible, pero también, y especialmente en Huehuetenango,
toda la relación y el trabajo con las comunidades a través de sus organizaciones formales, como hay ciertas organizaciones que son formales como los COCODE, ¿ya? O más tradicionales como son las comadronas y otras organizaciones de la comunidad. Y la idea era ver cómo esta propuesta se va integrando. Bueno, a grosso modo, el modelo de Tula Salud era un modelo que más bien tendía a fortalecer y desarrollar de forma sistemática el trabajo prenatal y también temas como de trabajo de educación. Y Seek for Change se fue por otra línea, que es una línea más bien de cómo generar ciertos mensajes que puedan generar recordación a la población, ¿ya? Cada uno tuvo resultados diversos. Ya claramente el enfoque sanitario tuvo mucho más impacto en los resultados sanitarios que mejoraron, pero el otro, el de Seek for Change, nos abrió un conjunto de otras ventanas. Y estos son de los temas relevantes. En general, de los temas interesantes ahí, y que yo le hablaba mucho aquí a Matías Aistrup de SIC, le decía, mire, ¿sabes qué? Un tema interesante que ustedes trabajaron fue el tema de la contactabilidad, en términos de el porcentaje de las personas que utilizan telefonía celular, cuáles tienen smartphone, cómo se contactan, cómo uno puede llegar a ellos, ¿ya? Y cómo ese tipo de elementos puede ser útil. Lo mismo para las comadronas, cómo la generación de mensajes también puede ir generando algún tipo de cambio. Lo que vimos en el problema de la intervención de SIC fue que efectivamente se incorporaron o se incrementaron las consultas. Obviamente, como SIC no tenía intervención física en los temas de control, cosa que sí tenía el de Tula, ese tipo de resultados era difícil esperar. Pero sí nos permitió este tema de abrir la mente, ver qué pasaba, conversar con la comunidad, conversar con los trabajadores de la salud, entender cosas que muchas veces se nos pasan del enfoque, como era que la gente tiene que, por ejemplo, el puesto de salud, que es donde que está cercano a la comunidad, se funcionaba no todos los días en horario completo, sino que algunos días. Otros días tenían que llevar los expedientes a la cabeza distrital para poder transcribir del papel al formato digital, ¿ya? Y así una serie de temas que uno decía, en realidad, el servicio público, sin perjuicio que uno tenga un puesto físico ahí y a lo mejor personal contratado, no tiene un contacto permanente con la comunidad. La comadrona sí, ¿ya? Entonces, uno empezaba a ver, bueno, qué elementos, más allá de decir, mira, este mejor, este otro es peor, porque al final del día la gente se va a aquel lugar donde percibe que lo pueden atender o con quien puede conversar en forma continua, ¿ya? Era algo que mencionaba Borja antes, yo creo que es el tema del vínculo. Es decir, creo que al final del día, de los temas que nosotros fuimos viendo es en qué medidas, si tú tienes un servicio, interactúa con los usuarios, interactúa con todos los actores que son relevantes y puede ir generando un grado de certidumbre y de estabilidad en ese contacto, ¿ya? Y creo que y son de los elementos que para nosotros como banco, ¿ya? Nos permite también como para diseñar las propuestas. Yo les diría que lo interesante de esta experiencia es que nos está sirviendo como insumo para el diseño de un proyecto que hoy día que queremos escalar y que se interviene Huehue y San Marcos en coordinación con el Ministerio de Salud, y son elementos que posiblemente si hubiéramos hecho un enfoque tradicional de diagnóstico, etcétera, no lo habríamos visto. Es decir, hay elementos de funcionamiento, utilización, el uso de estos medios digitales. ¿Ya? No, esto no es un tema, el uso de la tecnología digital no es un tema que no requiere un nivel de gestión. Estoy pensando en el tema de la contactabilidad de los usuarios, cómo uno establece el contacto y permite, digamos, una continuidad en ese contacto, ¿ya? A su vez de otros fenómenos que muchas veces quedan subestimados, como todas las migraciones internas que se dan especialmente en esos departamentos por temas de trabajo, digamos, que la gente se va a la cosecha del café, que se va a la cosecha del cardamomo, y se mueven. Entonces, si yo no tengo un sistema que se vaya adaptando a ese tema de movilidad y migración interna, el sistema no va a dar lo que espera, ¿ya? Y esos son los temas importantes para nosotros como banco, es como cómo se recogen y pueden ser parte de la política pública. Es un par de reflexiones, digamos, ¿no? Que para nosotros han sido importantes. Así que ahí después para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Interesante. Como usted mencionaba, ¿verdad? En relación a los problemas, los diversos problemas, ¿verdad? Que enfrentan diferentes países, diferentes comunidades, sobre todo
en las comunidades indígenas no hay una única solución. Apreciamos mucho, ¿verdad?, el hecho de hacer las consultas a las comunidades, porque si hablamos de temas de sostenibilidad, si no hay líderes que realmente acepten estas iniciativas, por muy innovadoras que sean, no se vuelve sostenible con el tiempo. Yo creo que si la información o los aportes vienen de las mismas comunidades, de los diferentes sectores, creo que son programas que se van a mantener en el tiempo porque lo compraron, ¿verdad?, o lo aceptaron o se vieron involucrados para poder continuar con esto. Y apreciamos mucho, ¿verdad?, porque después de todos estos, en esta etapa que estamos viviendo en la pandemia, los problemas se vuelven mucho más complejos. Aprecio mucho, ¿verdad?, de que están hablando o pensando en soluciones usando tecnología. Cuando sabemos que en una familia aquí en Sololá, después de que ganaba 20 quetzales diario, ahora con el tema de la pandemia están ganando apenas 8 quetzales diario. Entonces, la pobreza se va incrementando y sabemos, ¿verdad?, que tecnología en las comunidades es muy caro. Entonces, lo que van a priorizar ellos siempre va a ser la comida del día a día, ¿verdad? Y no tanto otros factores, ¿verdad?, como el uso del Internet, que es uno de los factores grandes también que está afectando la educación en Guatemala hoy en día. Muchas gracias, Ignacio, por el aporte. ¿Qué piensa Brenda de lo que acabamos de escuchar de nuestros panelistas? Sinceramente, es una temática muy fuerte y lo más importante es de que nos compartan estas experiencias que ustedes están teniendo para que también para las personas que están empezando con proyectos, están empezando con emprendimientos, que tomen en cuenta estos puntos también para poder tener este esfuerzo en conjunto, en la cual pues acá en este foro estamos conversando acerca de los principios básicos para innovar en la resolución de problemas sociales. Entonces la invitación para todos los que nos acompañan en este foro a que puedan comentar estas experiencias que también han tenido en los diversos sectores, en las diversas experiencias, en las diversas empresas y programas en los que están involucrados. Entonces pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y esto que les ha funcionado y qué no les ha funcionado también, para que los panelistas también nos puedan compartir sus experiencias. De esa manera pues nos vamos a apoyar a nivel mundial y en los diferentes países para que podamos pues verificar estos puntos de vista de los actores en los cuales estamos involucrados, ¿verdad, Norma? Gracias por el espacio a los panelistas y entonces continuamos con las temáticas que estamos abordando y pues también la invitación a que puedan pues dejar sus comentarios y escribirnos también a través de @SIC4Change y usar el hashtag de innovar lo social. Así que la invitación, vamos a estar leyendo los comentarios, vamos a estar leyendo las preguntas, en la cual también tienen un espacio para que puedan dejar estas preguntas, estas inquietudes que tienen, para que los panelistas, los expertos en la temática puedan pues clarificar estos puntos y estas inquietudes que se tiene en esta mañana y esta tarde en los diversos países. Muchas gracias, Brenda. Vamos con la primera pregunta del foro. Yo sé que ustedes ya comentaron algunos pasos que dieron, ¿verdad?, para hacer las consultas, hacer los diagnósticos o la escucha, pero nos gustaría saber un poquito más acerca de cómo fue que ustedes, identificaron los problemas, cuáles fueron los 3 primeros pasos que hicieron y cómo esto realmente respondió a las necesidades de la comunidad. Le damos el tiempo a Jaime. Muchas gracias. Bueno, realmente antes de ponernos a pensar, ¿no?, en qué íbamos a hacer o qué queríamos hacer, es cierto que, bueno, lógicamente la temática sí que venía dada, ¿no?, en el que queríamos, bueno, pues en ese momento fomentar, en este caso era el empleo, pero lógicamente dadas las circunstancias del territorio, tuvimos todos claros que no podíamos estar hablando de un empleo formal, sino que era más bien la generación de rentas para las personas sin olvidar la inserción laboral, ¿no? Pero es verdad que en este contexto en el que la mayoría, y sobre todo de las mujeres y jóvenes, que son es el público objetivo, pues queríamos abordar, pues estuvo claro que teníamos que pensar más en esa generación de rentas. Nosotros
lo primero que solemos hacer y que siempre analizamos y que creo que es muy importante es tener en cuenta el entorno, ¿no? Pero voy a poner el ejemplo, ¿no? El entorno nuestro, cuando empezamos el programa en el 2018, pero cuando realmente estábamos dándole muchas vueltas, que era durante el año anterior, pues la situación en el norte de Mozambique, en Cabo Delgado, era una situación en la que el país bueno, pues estaba con unos resultados de incrementos económicos en su PIB importantes, que lógicamente, por desgracia, no repercutía en la población, pero sí que es verdad que el crecimiento económico estaba ahí, que además se había descubierto en el norte de la provincia unos yacimientos de gas. Eso podía ser algo tremendo, para bien o para mal, pero la realidad es que bueno, existía un nuevo motor, una nueva realidad que iba a fomentar posiblemente el desarrollo. Nosotros, a pesar de eso, no basamos el proyecto en esto del gas, sino que entendíamos que ya simplemente con bueno, el tema de los propios recursos naturales que tiene la zona, estamos hablando minas, recursos naturales de maderas, estamos hablando de costa por todos los sitios, es un sitio rico en recursos naturales, pues que realmente se podía fomentar pues, el desarrollo económico para realmente la población que en ese momento tenía un difícil acceso, ¿no? para realmente mejorar sus condiciones. En Mozambique, por desgracia, también nos basamos en evidencias en otros lugares del territorio, es decir, cómo en una provincia cercana, en Tete, se descubrió el famoso carbón y después de su desarrollo, pues bajo estudios y demás, la gente que realmente participó en el trabajo de desarrollo bueno, pues de esa industria, y casi todos los trabajadores que vinieron de fuera, es decir, venían de Sudáfrica, venían de Europa, venían de otros sitios, pero realmente no llegaba, ¿no? Vamos a llamar, pues, el desarrollo económico para las personas de esa provincia en concreto. Incluso venían de la capital del país, pero no de la zona donde se actuó. Y en este caso queríamos ver cómo se podía trabajar de otra manera. Incluso yo creo que el gobierno tenía esta intención, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestro caso en estos dos últimos años? Que por desgracia, bueno, pues motivado por las razones que no quedan claras, ya sea el gas, ya sean los recursos naturales que salían por la frontera de Mozambique, ya sea por otras cuestiones que tampoco quiero ahora profundizar, bueno, pues ha estallado un conflicto muy fuerte en el norte, en el que hay un grupo que ahora dices tener una relación con movimientos islámicos, en el que bueno, pues está produciéndose una serie de confrontaciones y muertes, sobre todo, que es lo más duro, de comunidades, de población local, en el que bueno, pues ya estamos hablando de más de 2.000 y pico muertos y más de 10.000 desplazados, ¿no? Esa realidad nos la encontramos en el programa, en el que dices, bueno, ¿sería un lugar adecuado para iniciar emprendimientos y demás? Bueno, venimos un poco a decir aquí que no quita que, a pesar de todo, creo que un programa como el Work for Progress, y así como otras instituciones no lo han considerado, sigue teniendo un sentido enorme, variando y siendo flexibles, pero siguiendo insistiendo en fomentar el emprendimiento, fomentar cadenas de valor, es decir, el conflicto está en el norte, en el sur sigue habiendo mucha actividad, pero no podemos dejar y salir, ¿no? Como si dijéramos ahora, de todo eso. Es verdad que la situación ha cambiado, es más difícil, incluso hay momentos que podemos hablar de situación de humanitaria, pero no quita que focalicemos y continuemos en apoyar a mujeres y jóvenes en su formación, en sus ideas, para que realmente haya actividades económicas para que no se mueran de hambre, así de claro. Por otro lado, otra cosa que nosotros también tenemos que tener en cuenta en un programa como el Work for Progress es que desde el principio tenemos que asumir riesgos. Es decir, la innovación conlleva riesgos y fallos. Y el análisis al final de todo el proceso te va conllevando a hacer cambios de manera a lo largo del proyecto. Por eso este programa, para nosotros, lo innovador como organización ejecutante, no financiador, sino organización ejecutante, es que estamos teniendo una conversación directa con el financiador y en el que estamos intentando cambiar en el presente, a través de esta evaluación que tenemos
evolutiva y a través de un continuo monitoreo de los prototipos, que ahora ya algunos se van a acelerar, pues vemos básico el haber bueno, participado de estar todo el rato diciendo, oye, que a lo mejor hay que cambiar y esto está saliendo mal y tiene que modificarse. Y no tener miedo como financiador a eso, ¿no? Y eso es otro tema que es súper importante. Y a lo mejor añadiría el último, un poco para, después si no continuamos, que a nosotros nos parece básico, es el ligar a la administración, es decir, tener informada, tener el ok, tener o ser parte a la administración en estos procesos. También otros actores, como bueno, organizaciones, ya hemos dicho que la propia comunidad es lo más importante, pero también otras organizaciones, otras universidades, el sector privado, todos aquellos que puedan participar en el objetivo que se haya propuesto en cada uno de los prototipos, bienvenido sea. Pero es verdad que en el contexto, por lo menos mozambiqueño, yo creo que es bastante global, el tener el link con la administración para el OK es esencial. Y en nuestro caso, añadiría otro punto que no solamente es lo administrativo, sino también es la importancia de otros poderes existentes en las comunidades, que son más históricos, que son esos líderes, que son esos régulos que se les llaman en Mozambique, que también te tienen que dar el OK para el desarrollo. Entonces, el conocimiento importante de con quién estás trabajando es esencial para que no, bueno, pues unas buenísimas ideas o unas buenísimas innovaciones tecnológicas se queden en saco roto. Gracias. Muchas gracias, Jaime. No tenemos a Antonio ahorita con nosotros, tiene un mal clima donde está ahorita y tiene problemas de conexión. Entonces vamos a continuar con Ignacio. ¿Qué nos puede aportar en relación a su experiencia de cuáles son esas problemáticas que han identificado en las comunidades y cuáles ha sido, digamos, el aporte que han dado ustedes? ¿Cuáles fueron esos 3 pasos para diagnosticar primero el problema y poder cubrir las necesidades? Mira, a ver, les quiero mostrar aquí el contexto. Es un tema, nosotros tenemos un trabajo de larga data en Guatemala y lo primero era esto. ¿Ya? Este gráfico lo que muestra es la evolución de la mortalidad infantil, mortalidad materna y desnutrición crónica, desde el periodo 2008 al 2016, que era donde teníamos información disponible hace un par de años atrás. Lo que muestra esto, si ustedes se fijan, aquí está la base 100, ¿ya? Es que en un periodo de una década, un poco más de una década, la mejora es muy escasa o casi nula, ¿ya? Si comparamos con otros países de la región que tienen un gasto similar o algunos casos inferior a Guatemala, ellos sí mejoraron estos indicadores. Tradicionalmente en salud pública, lo que es salud materno-infantil está sujeto, son de los ámbitos donde uno puede llegar a mejorar los indicadores sanitarios. Sin embargo, en Guatemala esto no ha ocurrido. Y en esa perspectiva, la reflexión era, a ver, ¿qué hemos estado haciendo? Y qué debemos hacer, como reflexión, en sentido, decir, a ver, esa frase que le atribuyen a Einstein, no esperes resultados distintos, que si sigues haciendo lo mismo, algo así, ya en esa perspectiva, ¿qué cosa había que ser distinto? Bueno, esta es como la visión global país. Sin embargo, tenemos también, hicimos un análisis de la red a nivel de Guatemala completa y identificamos esto, ¿ya? Identificamos que aquí, quizá ustedes ven una mancha nomás, pero en este eje que está acá, no sé, que está como con 3 colores, está la desnutrición crónica, que fue el eje que es parte de las prioridades de gobierno y prioridades de Estado en Guatemala respecto a las políticas públicas en el área materno-infantil. Y vimos cómo la desnutrición crónica se relacionaba con la mortalidad infantil, con la mortalidad materna, con la baja disponibilidad y uso de los servicios públicos y baja disponibilidad de recursos. ¿Okay? Es decir, había una triada de daño, escasez de servicio, ¿ya? Y escasez de recursos. Entonces, aquí en este grupo dijimos, bueno, ¿cuáles son las áreas que están más afectadas? Huehuetenango. ¿Por qué Huehuetenango? Porque a su vez era un departamento donde nosotros ya teníamos trabajo previo. Y dentro de Huehuetenango lo que hicimos fue priorizar aquellos departamentos, no, perdón, aquellos distritos que tenían más porcentaje de parto en comunidad. ¿Okay? Dijimos, ok, vamos a ver qué está pasando en estos distritos que tienen mayor parto en comunidad. Entonces, yo diría que a partir de ver
la desnutrición, entender que la desnutrición no es un fenómeno que comienza cuando se nace, que comienza de antes. Se dijo, bueno, analicemos trabajemos por lo menos, porque este tipo de intervención, que es de la de UTSIL, son intervenciones que responden a un prototipo, se supone que uno tiene que diseñarlas y ejecutarlas en un periodo corto y poder tener algún resultado medible en un periodo corto, para ver si es pertinente escalarla o no escalarla, digamos, no invertir 5 años y después ver qué sucede. No, yo creo que uno de los temas clave son los ciclos rápidos en innovación para ver si lo que estoy planteando sirve o no sirve. Nosotros ya con estas dos experiencias que tuvimos de UTSIL en esta área vimos qué servía para una cosa o para la otra, ¿ya? Y nos permite entender, digamos, cómo eso está alineado o no con el problema de la desnutrición. En ese sentido la planificación inicial fue bien como de arriba para abajo, por decirlo así, pero con la expectativa, digamos, de que las propuestas fueran de abajo para arriba. Ya, es decir, no era que el gobierno nos iba a proponer una intervención y así se desprendía, sino que dijimos, hagamos una cosa abierta, hagamos una cosa donde más bien no utilicemos los esquemas tradicionales y busquemos, digamos, qué propuestas, digamos, pueden ser viables en un entorno de pandemia, tengan tecnología, pero tengan también de manera explícita, que había una pregunta ahí, era cuál es la relación con los gobiernos locales, y es clave, es decir, en materia de políticas públicas o políticas sociales, la interacción con los órganos formales es clave. Ya lo importante es poder tener un contrapeso desde el punto de vista comunitario, pero que la parte pública esté involucrada en estos procesos. Ya uno no puede estar de espalda, digamos, porque eso no es sostenible. No es sostenible. Es decir, por algo hay Exactamente. impuestos, se financian estructuras, bueno, en fin. Exactamente. Eso en pocas palabras, pues. Adelante, Sí. Norma. Y justo era lo que decía, ¿verdad? De cómo entonces empoderar a las comunidades para que empiecen a hacer incidencias al gobierno, que es una también de las preguntas de nuestra audiencia, que dice, ¿cuál es la importancia del papel del gobierno local en la innovación social? Borja. Sí, mira, no está Antonio el pobre que se nos ha caído y nos había dejado unas cuestiones aquí que tenía yo aquí planteadas. Y yo quería también preguntaros o plantear una cuestión, ¿no? Que es vinculado a lo que decía Norma. Me parece muy interesante cómo se hacen estos procesos de escucha, ¿no? Y cómo se rompen muchos de los estereotipos, ¿no? Con los que vamos, ¿no? Y es curioso porque esos estereotipos muchas veces no solo los llevamos nosotros, también son estereotipos que están dentro de las propias comunidades y de las organizaciones locales, ¿no? Y os pongo, por ejemplo, una cosa que podría hablar mucho mejor Antonio, pero que es cuando empezamos a trabajar nosotros en la selva peruana, en la Amazonía peruana, una de las cosas que había dos cuestiones que estaban por encima de la mesa y que no se podían romper. Una es que los aguajús y los wampis eran unos vagos como concepto, y el segundo era que no había conectividad y no se podía hacer nada por conectividad, ¿no? Y nosotros fuimos con una hoja en blanco, ¿no? Que creo que eso es un poco lo que proponía Jaime, diciendo, bueno, no puede ser que sean unos vagos, eso es un prejuicio, vamos a pensar que es un prejuicio, y no puede ser que no haya conectividad de ningún tipo. Y una de las cuestiones curiosas en estos procesos es que se te rompen muchos de esos prejuicios. Por ejemplo, descubrimos que ser unos vagos quería decir o no tener capacidad de inversión, o que la cosmovisión y la forma de vida no tenía nada que ver con la que nosotros implantábamos. Entonces, cuando se llevaban proyectos agropecuarios, como los proyectos agropecuarios, por ejemplo, de hortícolas, exigían una presencia permanente en el terreno, y ellos son personas que se mueven a través del río, tenían muchas más dificultades de llevar esos proyectos y no otros, ¿no? Y luego, frente a la conectividad, por ejemplo, una de las cosas que nos ha llamado la atención, que lo hemos visto en Guatemala y en Perú, es que la gente sí prioriza la conectividad. Por ejemplo, decía Norma ahora, ¿no?, que muchas veces se prioriza la comida y, por supuesto, si no tienes que comer, no te conectas, pero se prioriza la conectividad frente a todo. Y, por ejemplo, incluso en la Amazonía peruana nos dimos cuenta de que la mayoría de los jóvenes accedían a Internet no de forma constante y no con sus propios dispositivos, pero accedían todas las semanas. Entonces, muchas veces creo que en ese proceso de escucha es interesante ver cómo te vas rompiendo esos prejuicios que tú mismo tienes, ¿no? Así es. Vamos con la pregunta 2, Brenda. Por supuesto, ahora que han mencionado algunos casos, algunas problemáticas, también algunas soluciones, queremos saber también cómo podemos garantizar la participación activa y efectiva de estas personas en la toma de decisiones en un proceso de innovación, y cómo también adaptamos los tiempos de un proyecto a los tiempos de cambio, más ahora que estamos en pandemia y no sabemos cuáles son esos cambios en los cuales nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces voy a invitar a Jaime para poder compartirnos estas experiencias
experiencias desde el área de expertise. Muchas gracias, Brenda. Bueno, antes que nada voy a comentar, porque la pregunta esa de cómo participa la administración local, que la habéis comentado antes, ¿no? Cómo hacerla participar de la innovación, ¿no? Yo creo que es esencial el entender también o definir, ¿no?, qué entiendes por tu comunidad, ¿no? Y por tu comunidad no solamente son aquella comunidad donde, vamos a decir, geográfica, donde vas a participar, o por ejemplo, si vas a hacer unos prototipos de miel o de distribución de huevos o de cocinas mejoradas o hasta un fondo de garantía, es decir, hay muchos tipos, nosotros tenemos muchos tipos de prototipos más sistémicos y otros más concretos, ¿no? Tienes que definir quiénes van a participar y cómo tienen que participar, ¿no? Y ahí es esencial, bueno, la conexión, por supuesto, con el tejido también empresarial, el mercado, ¿no?, en nuestro caso, ¿no?, del empleo para comprender y de la generación de rentas que hay, pero sobre todo también la administración. Y la administración, en nuestro caso más importante, era en Mozambique tenemos el nivel, vamos a decir, estatal, provincial y distrital, y después ya bajas a puestos administrativos, y nosotros tenemos una relación directa con el puesto y con el distrito y la provincia, ¿no?, que son, bueno, los que más realmente a los diferentes niveles van a tomar las decisiones y van a involucrarse en los procesos. Pero por eso decía que en anterior intervención la importancia, ¿no?, de tener el ok, bueno, ir de la mano, en estos casos, de la administración y también de lo que yo llamo el poder comunitario, ¿no? No me sale ahora la palabra, pero es el que también te tiene que permitir, ¿no?, el proceso. Y eso es esencial. Sobre la segunda pregunta, ¿no?, de cómo participar, bueno, pues estas comunidades en sentido amplio, pero sobre todo, ¿no?, la población objetivo, los participantes, en nuestro caso, de los prototipos. Bueno, yo creo, mira, me ha dicho un compañero antes que hablaba con él, me decía, ¿te has leído tú lo que es la escalera de participación de Roger Hart? Y le digo yo, pues no, sinceramente, pero me ha dado tiempo a revisarla un poquito antes y realmente lo que te habla son sobre niveles de participación, ¿no? Y qué significa esa participación. Y yo creo que nosotros sí que hemos ideado, ¿no?, una metodología, ¿no?, que es la escucha, en la que dentro de la escucha hay varios puntos en los que se deja esa participación, la cocreación, lo mismo, la rendición de cuentas, el prototipo con fases en los que los propios participantes intervienen, pero que realmente habría que nivelar después y ser autocrítico en la verdadera participación, ¿no?, en la verdadera toma de decisión, que es lo que yo creo que, bueno, deberíamos en nuestro caso, de analizar bien, ¿no? Porque sí que, por supuesto, tienes esas, bueno, como os he dicho antes, en una sociedad en una comunidades muy jerarquizadas tienes que saber cómo dividir los grupos, con quién y cómo tienes que hablar, cuántas veces debes de mantener esas relaciones para empezar a tener realmente información de lo que realmente quieren o cómo quieren hacerlo y cómo desarrollarlo, porque hay que interpretar un poco las culturas de donde estés. Pero también después, cómo, bueno, puedes escuchar, les puedes decir que digan su opinión, les puedes decir qué quieren hacer, pero es verdad que en casi todos los casos y nos vamos un poco a que la decisión después se lleva a esa cocreación y somos casi más el propio financiador, las organizaciones, ¿no?, como vamos a llamarlos, los expertos ahí, los que acabamos tomando decisiones, más que las propias poblaciones. Eso yo creo que, aunque creo que hemos evolucionado, aunque creo que se les ha dotado de participación, verdaderamente en esa escalera que hablamos antes, que tomen decisiones, es analizar. Y pongo el otro día me llegó un artículo del país ¿cómo se llama? Lo digo en un segundito, en Planeta Futuro, ¿no?, que yo creo que lo conozco, bueno, lo conocer. Hay un artículo que se llama África ya no quiere que le enseñen a pescar, ¿no?, de este domingo. Y me parece que es un ejemplo perfecto, ¿no? Es decir, ese artículo viene a decir un poco como, oye, históricamente, son las organizaciones, vamos a llamar, de muchas partes del mundo las que son los que tienen los fondos y las que vienen a decir un poco cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Incluso académicamente
muchísimos africanos se han ido a estudiar a las mejores universidades americanas, Así es. europeas, etcétera, para traer su conocimiento a su país, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ahora se está poniendo también ese análisis, ¿no? Oye, tenemos que realmente pensar que ese es el enfoque y sobre todo a nivel de social de lo que queremos. ¿Realmente tenemos que hacer ese maravilloso business plan para conseguir o realmente que puedan desarrollar su actividad tradicional con unos recursos menores? Es decir, aquí entramos en muchísimas preguntas, como le gustaría a Borja, de filosofía muy interesantes, de realmente modelos, sistemas, etcétera, etcétera, pero que sí que creo que hay que preguntarse y que hay que ponerlas, por supuesto, encima y que hay que hacerles partícipes de lo que quieran, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, lo dejo aquí y a ver qué opináis y seguimos. Sí, y sobre todo, como dice Bárbara Márquez, ¿verdad? ¿Cómo es que se integran estas diferencias culturales en el diseño y gestión de proyectos cuando hay varios países implicados, ¿verdad? Y eso me lleva a otra pregunta de Matías Eistrup, que nos pregunta qué mecanismos existen para monitorear estos proyectos. Vamos a dar el espacio a Ignacio a que responda a esta pregunta. Bueno, obviamente todo depende de la naturaleza del proyecto, ¿ya? En mi caso yo quizá me fui directamente a la intervención, pero esta iniciativa fue trabajada en forma conjunta con organizaciones que están especializadas en todo lo que son proyectos de innovación. Y teníamos formas de monitoreo. Primero teníamos monitoreos mensuales, ya Matías era uno de los, el líder de equipo por parte de Seek for Change, y en esa reunión íbamos verificando íbamos verificando el avance que tenía todo esto y también pidiendo, digamos, cuáles eran los elementos que se iban integrando. Al final del día, o al final del periodo, se hizo una evaluación. Ok, prometimos esto, pasó esto, ¿ya? Y se hizo todo un análisis respecto a cuáles eran como las posibilidades de escalamiento, lo que se requería, etc. Era una intervención mucho más acotada, una intervención que en total está planificada para ser implementada en un periodo de aproximadamente 4 o 5 meses. Tuvimos, básicamente por el tema del COVID, una extensión, ¿ya? Y el monitoreo obviamente va a depender de la naturaleza, pero en este caso que se quería innovar, sí se requiere por lo menos una frecuencia bastante alta de seguimiento para ver cómo va, cuáles son los desvíos respecto a lo que uno tiene y poder tener un reporte final donde uno diga, mira, de esto lo tomamos o no lo tomamos, ¿qué nos sirve? ¿Ya? Lo bueno que tiene es que el banco, ¿cómo decirlo? El banco es un aliado, es un socio del gobierno de Guatemala, igual que el resto de los gobiernos, porque los gobiernos son dueños del banco, ¿ya? En esa perspectiva, las inversiones que se hacen están alineadas, las grandes inversiones, con las políticas, ¿ya? Lo que fue Utsili, fue una pregunta que hacían ahí, es un proyecto experimental, no es parte de los financiamientos estándar del banco, posiblemente estamos buscando eso, que por lo menos para Guatemala tengamos un fondo que nos permita desarrollar un Utsili, por ejemplo, en educación, o en género, en distintas áreas temáticas, de manera a poder identificar elementos que después podamos escalar, ¿ya? Entonces, yo diría que el monitoreo va a depender de eso, va a depender de lo que se busca. Gracias, Ignacio. Y sobre todo aquí hay otra pregunta de Blanca, ¿verdad? Cuando ustedes hablaban de que innovar a veces se supone probar y fallar, y eso pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando fallamos y tengamos que dar rendición de cuentas y tenemos que responder a alguien, ¿verdad? Y muchas veces son donantes. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué han hecho ustedes hasta el momento? Ignacio, esta pregunta es para usted. Es decir, yo creo que cuando uno falla hay que reconocerlo, ¿ya? No diría, no, edulcorar, no, es que nosotros hicimos tal cosa. Es decir, nos pasó, digamos, efectivamente, en algunos casos no se cumplieron los resultados esperados, ¿ya? Y hay que evidenciarlo de esa forma, entender qué pasó ahí y entender que esa forma, esa propuesta no servía para eso. Y eso es el tema del prototipo, es decir, la idea es que uno pruebe algo y si no funciona, vuelva o diga, mira, en realidad no me sirve para esto, pero me sirve para esto otro, ¿ya? Y por eso es que el esquema de los prototipos es que tienen que ser de bajo riesgo financiero, ¿no? Que no sean cantidades estratégicas de recursos, que yo diga, no sé, pongo varios millones de dólares en una iniciativa y que después, ay, perdón, no funcionó, sino que efectivamente puede haber un esquema que
el colega lo había presentado antes, Jaime, que es el modelo de diseño-servicio, ¿ya? Que en el fondo es diseño, se propone un prototipo, se prueba el prototipo y se verifica si funciona o no, y si no, vuelvo para atrás o me voy por otro camino. ¿Te fijas? Yo creo que eso es bueno, digamos, y no contarse cuentas. ¿Sí? Creo que sí, no contarse cuentos respecto a lo que uno quiere. Y obviamente ahí, y ver cuáles son las lecciones, pero obviamente que si no se cumplió con lo que se quería, a pesar de que se buscó, pues ver que ese no es el camino. Gracias, Ignacio. Y ya estamos por finalizar. Y me dio mucha curiosidad, Jaime, sobre en la organización donde está trabajando. Lleva 40 años trabajando, ¿verdad? En diferentes temas, en diferentes países, en diferentes poblaciones. Y no sé si han escuchado ustedes el chupacodos, ¿verdad? Alguien intenta chuparse el codo, es casi imposible. Y vamos a enfocarnos para terminar con esto sobre cuál fue ese chupacodo después de 40 años de estar trabajando que vieron que es imposible, no, ya no se pudo hacer y tuvieron que desistir. ¿Y cuáles serían las cosas que ya no repetirían? Vamos con Jaime y luego con Ignacio y terminamos con este foro. El tiempo es de ustedes. Pues, joder, buena pregunta. Lo bueno es que yo no llevo 40 años, pero la verdad es que bueno, yo creo que, fíjate que también voy a ser un poco crítico con mi organización dentro de lo buenísimo que tiene. Date cuenta que estamos trabajando en América Latina, en Centroamérica, en Europa, en propios programas en España y en Portugal, en África, y hemos trabajado también en Asia, ¿no? Creo que el tema de sistematizar y tener gestión del conocimiento es una de las cosas más importantes que debemos tener las organizaciones. Porque un poco lo que nos ocurre a veces, y que creo que bueno, ya hemos mejorado y que lo tenemos ya realmente puesto en marcha desde hace algún tiempo, pero que nos ha faltado antes, y que era que lo que pues está ocurriendo en nuestro programa de Guatemala y la buenísima intervención que hemos podido tener, o malísima intervención que hemos podido tener, pues no nos llega a lo mejor a Mozambique, o no nos llega, por ejemplo, a Kenia, ¿no? Entonces, esa sistematización de procesos, esa gestión del conocimiento, es absolutamente esencial para realmente, realmente aprender y de las experiencias. Después, otro tema básico, importantísimo, y que está muy, muy relacionado también, yo creo que con la innovación, ¿no? Es realmente tener herramientas y sistemas claros también de intervención que después van variando y son flexibles. Y eso es súper importante. Ahora todo el mundo habla de estrategias también flexibles. Es decir, es que en el fondo el que no entienda esto, el que siga pensando en que tiene que hacer un plan de 4 años o el que siga pensando que tiene un presupuesto cerrado, creo que nos equivocamos. Y hay una pregunta del público, y voy súper rápido porque me ha parecido súper interesante, que acabo de leer sobre el tema de cómo realmente te embarcas a socios sin tener la financiación clara, ¿vale? Porque es verdad, es decir, ¿cómo me siento yo con mis socios en el programa Work for Progress en Mozambique a decirles que en principio te voy a dar algo, no te digo que no, ¿vale? Para este programa, para poner en marcha, pero los fondos vendrán dependiendo de cómo vaya desarrollándose y tú a lo mejor no vas a seguir. Es que es complejo, ¿no? Pero eso es lo que hay que plantear desde un principio. Es que, vale, tenemos aquí, imaginaros, 1 millón, pero vamos a utilizar solamente 250.000. Y estos 250.000 es para hacer todo este proceso, análisis, y después decidiremos. ¿Queréis entrar? ¿No queréis entrar? ¿Os vale? ¿No os vale? Pues eso es ya cada organización, cada fórmula, pero creo que tenemos que empezar a plantearlo así. Así es. Y a veces se pierde credibilidad, ¿verdad? Como menciona Nancy Barrios. Dice cuando están estos prototipos que fallan y la comunidad empieza a perder la motivación y la credibilidad y las acciones en los programas, ¿verdad? ¿Cómo recuperar la confianza de la comunidad? Que eso es una pregunta de Nancy Barrios. Ignacio, en 1 minuto, ¿qué le respondería a Nancy Barrios? Mira, aquí me quedé pegado en el chupacodos, ¿ya? Creo que el hecho de poder tener monitoreo de cuáles son los problemas que uno quiere resolver y enfrentar y saber si la aguja se mueve o no se mueve es la clave. Es decir, y que sea una métrica concreta.
y a partir de eso poder hacer una revisión de la práctica, porque posiblemente si hemos empleado los modelos tradicionales de revisión, hay muchos elementos que sin el trabajo que se hizo con este proyecto no lo habríamos visto, ya como el tema del funcionamiento operacional de los puestos de salud no estaba afuera, ya, o una forma de relacionamiento distinto con las estructuras comunitarias también. Y a pesar de que están incorporadas como parte del modelo, que es importante para el banco, el trabajo social y con las comunidades, ¿ya? Es decir, es parte de las estrategias que se proponen, pero era una forma también que viene a complementar algo que el banco estaba buscando. Entonces, dicho eso, yo creo que el chupacodo es decir, a ver, quiero reducir la mortalidad, quiero reducir esto. ¿Lo reduzco o no lo reduzco? Porque son cosas que se pueden lograr. Y en base a eso, si no estoy teniendo resultados con lo que uno está apoyando, volver para atrás. Muchas gracias. Y con esto pues damos finalizado nuestro foro. Les agradecemos por su tiempo y nos quedamos con este pensamiento, ¿verdad? Innovación para quién. Trabajar las necesidades para quién y para lograr la sostenibilidad de estos programas, ¿verdad? ¿Quiénes más deberían estar involucrados? ¿Qué rol está jugando el gobierno en base a todas estas problemáticas que escuchamos el día de hoy? Y cómo estas comunidades pueden empoderarse y hacer incidencia desde su comodidad, ¿verdad? Para poder impactar más adelante estas problemáticas. Borja. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas. Como sabéis, ahora tenemos un taller en el que vamos a intentar dar las herramientas, ¿no?, de cómo estos procesos se han hecho. Además, es un taller muy interesante porque está liderado por una persona, como veréis, que ha estado haciendo un proceso de sistematización de varios proyectos para entender qué herramientas se pueden utilizar para escuchar activamente y para co-crear en estos sistemas de ejecución de innovación social por vía de las plataformas, ¿vale? Ella nos va, como, bueno, sabéis que tenéis que conectaros a través del mensaje que habéis tenido, que tenéis en el mail. Entonces tenéis un enlace diferente porque entraríamos a una sala que es de webinar en vez de conferencia para que podamos interaccionar más. Importante, pues destacar que cuando hablamos siempre de estos procesos de escucha hay como 3 objetivos, ¿no?, que yo destacaría sobre lo que ha hablado Jaime, Ignacio y nos han subrayado Norma y Brenda, ¿no? Uno es que los procesos de escucha sirven para entender el problema, pero no solo, sino también para entender el entendimiento del problema, qué es lo que la gente piensa sobre ese problema. Y luego, una cosa que Jaime estaba diciendo ahora y que creo que es clave es que nos sirven también para enganchar actores. Es decir, ese proceso de escucha es el proceso clave para ver quién te va a servir para hacer qué en el proceso de co-creación, ¿no? También destacar una de las cuestiones que decía Jaime, que me parece que es clave en todo este proceso, que es la participación no supone solo escuchar a las personas. Yo siempre lo digo ridiculizando, lo que hacemos las ONGs, que digo, la participación no es llevar a la gente y darle unos bocatas o unos sándwiches, sino hacerles partícipes de la toma de decisiones. Y ahí es donde está todo el cambio principal, porque en el momento en el que tú les haces partícipes de la toma de decisiones, tú pierdes capacidad de decisión y ellos ganan capacidad de decisión y por consiguiente pierdes el control del proyecto, ¿no? Entonces, con estas ideas creo que podríamos cerrar. Os invito a todos a participar en el taller. Es de herramientas muy prácticas, de hecho con una guía metodológica que podréis luego descargar para escucha y co-creación. Y simplemente agradeceros a Ignacio, a Jaime, a Norma y a Brenda. Bueno, y a Antonio, que el pobre debe estar intentando conectarse desde la selva peruana, pero creo que un poco éxito vuestra participación. Y las preguntas creo que se han respondido casi todas, pero alguna igual quizás se ha quedado pendiente. En cualquier caso, intentaremos responderlas. Haremos una recopilación de los contenidos de la sesión y entonces responderemos las preguntas para que luego las podáis descargar al final, después de las conferencias. Así que muchas gracias y nos vemos ahora mismo en el siguiente taller. Gracias a todos y a todas. Un placer, gracias. Muchas gracias, pues. Que tengan buen día o buena noche ahí en España. Muchas gracias a todos. Adiós. Tengan buen día. Gracias. Feliz Adiós. día. No sé.